partir de este momento. Y bueno, pues el tema de hoy, chicos, tiene que ver con tablas de vida y curvas de sobrevivencia, ¿no? Dentro de la ecología de poblaciones, nosotros como biólogos usamos las tablas de vida y calculamos curvas de sobrevivencia, sobre todo para conocer el estado actual de una población y predecir su crecimiento futuro. Entonces, como les decía, pues ustedes ya más o menos saben cómo delimitar una población desde el punto de vista de metapoblaciones, desde el punto de vista de la delimitación administrativa, delimitación ecológica o delimitación de metapoblaciones. Ustedes ya saben utilizar tablas de frecuencia para caracterizar una población, los diagramas de tallos y hojas, que también son otras herramientas para caracterizar a la población. Saben hacer mapas también para representar la distribución de una población en un espacio geográfico. Saben hacer dendrogramas, saben calcular también las estadísticas descriptivas de las poblaciones. También saben hacer gráficos de regresión lineal. Y entonces ahora nos toca ver este tema, ¿no? Que se llaman tablas de vida y curvas de sobrevivencia, que es uno de los temas como que más, son temas de resumen básicamente, ¿no? Porque todo esto que ya les platiqué, que acabamos de ver o que ya vimos como parte de la materia de poblaciones, pues finalmente se ven integrados en estas tablas de vida, ¿no? Entonces, chicos, para que más o menos se den una idea de todo lo que ya saben, de todo lo que aprendieron desde que inició el semestre a la fecha, han pasado ya prácticamente, ¿cuántos meses? Empezamos en agosto, agosto, septiembre, octubre, y ahorita vamos a iniciar en noviembre. Y ya nada más nos quedan prácticamente 4 semanas de clases para terminar de ver los temas que tienen que ver con la ecología de poblaciones, ¿no? Entonces, pues yo siento que hemos avanzado bastante bien, siento que pues por las tareas que ustedes me han enviado, siento que ya ustedes pues están más o menos capacitados. Obviamente se requiere todavía que ustedes sigan retroalimentando y sigan haciendo ejercicios por sus propios medios, por su propia voluntad, para que pues nunca se les olvide lo que aprenden en poblaciones y que cuando ustedes terminen la carrera, pues puedan ya entonces aplicar estos conocimientos que obtuvieron en esta materia en su vida profesional, ¿no? Y les digo, hay muchos profesionistas, biólogos, egresados de la facultad, que trabajan pues estos aspectos, ¿no? De tablas de vida, los han contratado a empresas, los han contratado institutos, escuelas, universidades u otras dependencias de gobierno para hacer estudios de tablas de vida. Entonces, sin más preámbulo, estas tablas de vida pues básicamente resumen la probabilidad de sobrevivencia de una población. Esto es lo más importante de las tablas de vida, que con una tabla de vida nosotros podemos evaluar cuál es la sobrevivencia de una población, ¿no? En realidad, lo que hacen las tablas de vida es resumir la probabilidad de que los organismos de una población vivan, mueran o se reproduzcan en las diferentes etapas de su vida. Entonces, básicamente en la naturaleza, jóvenes, ya se tienen clasificados los tipos de curvas de sobrevivencia, curvas de supervivencia, curvas de sobrevivencia que las poblaciones pueden expresar en condiciones naturales, ¿no? Yo aquí les pongo un ejemplo del tipo de curvas que ya se tienen clasificadas, que ya se tienen definidas para poder evaluar la sobrevivencia de una población. Y para ello tenemos 3 tipos de clasificaciones. Las curvas tipo 1, que se encuentran en color azul, las curvas tipo 2, que se encuentran en color rojo,
y las curvas tipo 3 que se encuentran en color verde. Es importante que siempre observen el eje de las X, que en este tipo de gráficas se está graficando el porcentaje de la esperanza de vida de las especies que se encuentran aquí presentes, ¿no? La esperanza de vida básicamente se entiende como la edad máxima que presenta un individuo de una especie en la cual ha muerto, ¿no? O que ha cumplido todo su ciclo de vida. Por ejemplo, en humanos, la edad máxima que tenemos los hombres es de 75 años, en el caso de la población mexicana. Es decir, que los mexicanos hombres no rebasamos esa edad de 75 años. Sin embargo, las mujeres todavía tienen una esperanza de vida mucho más larga, casi a los 80 años, 5 años más que los hombres, ¿no? Entonces, las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Y bueno, este tipo de curvas, chicos, pues hacen referencia a la biología de la población. Por ejemplo, este tipo de curvas, las curvas tipo 1, por lo general son o las representan especies o poblaciones que tienen pocos descendientes, es decir, que tienen pocas crías, ¿no? Que tienen una o dos crías, pero las cuidan demasiado, invierten mucho tiempo, invierten recursos, invierten esfuerzo por asegurarse que las crías sobrevivan a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, en este tipo de curvas, los organismos no tienden a morir, no mueren cuando son jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una población que presente este tipo de curvas, nos estará hablando, nos estará indicando que los organismos jóvenes no mueren, solamente los organismos adultos, cuando se hacen viejos, esta población tiende a disminuir cuando ya los individuos de la población se hacen viejos y por lo tanto disminuye, ¿no? Entonces, eso nos estaría hablando de una población que tiene pocos descendientes y que provee mucho cuidado parental. Recuerden que el cuidado parental es la inversión en tiempo, en recursos y en esfuerzo para asegurar que las crías, que mis hijos sobrevivan, ¿no? Entonces, así se van a encontrar en la naturaleza diferentes especies, ¿no? Que pueden presentar este tipo de curvas. En el caso de las aves, en el caso de las curvas de tipo 2, la mayor, pues principalmente las aves son las que presentan este tipo de curvas, donde básicamente muere más o menos el mismo número de aves en cada intervalo de edad, ¿no? Entonces, las aves mueren en cualquier momento, pueden ser crías, pueden ser juveniles, pueden ser adultos no reproductivos, adultos viejos, y pueden morir independientemente de su categoría de edad, ¿no? Entonces, este tipo de curvas hacen referencia a poblaciones que tienen muy poca descendencia, es decir, que solamente tienen 2 o 3 polluelos, y básicamente proveen de cuidados parentales significativos. Es decir, que las aves básicamente, si ustedes por ahí revisan algunos aspectos de la biología de nidos o de la anidación de aves, normalmente pues se van a dar cuenta que la pareja de aves cuidan desde que ponen los huevecillos, desde que están haciendo el nido. La pareja de aves, tanto machos como hembras, invierte todo su tiempo, todos los recursos o la mayoría de recursos para proveer o para elaborar un nido que va a generar protección con las crías. También la hembra y a veces el macho. Existen algunas especies que el macho también empolla los huevecillos de sus crías, ¿no? Y también una vez que nacen los polluelos, tanto hembras tanto como la mamá como el papá, pues se dedican a alimentar a los polluelos durante
determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa inversión de tiempo pues hace que la sobrevivencia de los polluelos sea mucho mayor y que se presente este tipo de curvas. Y finalmente, chicos, tenemos las curvas de tipo 3, que son las que presentan normalmente los árboles y las plantas en general, algunos invertebrados marinos y la mayoría de peces, ¿no? Tanto dulceacuícolas como peces marinos. ¿Por qué presentan este tipo de curvas? Ustedes normalmente van a ver que en este tipo los organismos sobreviven en sus primeros años de edad. Sin embargo, algunos afortunados, algunos individuos que logran sobrevivir, que logran superar la juventud, logran tener vidas bastante largas después de haber pues sobrevivido la etapa juvenil, ¿no? Normalmente este tipo de curvas, por lo general, tienen muchos descendientes. Por ejemplo, los árboles generan miles de semillas, pero no proveen cuidados parentales. Es decir, pues un árbol genera millones de semillas y que son dispersadas por aves o por el viento. Y entonces no dedica ningún tipo de cuidado, no dedica ningún cuidado parental sobre las crías. Pasa algo similar con los invertebrados marinos y con los peces. Las poblaciones de peces normalmente están caracterizadas por individuos adultos, ¿no? Muy pocas crías y muy pocos juveniles. Y por lo tanto, también los peces, dado que ovopositan en diferentes lugares, pues no dedican tiempo, no le dedican cuidado parental a sus crías, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes jóvenes se pueden topar en la naturaleza con cualquier especie. Las especies deben de adaptarse, o más bien las características de historia de vida de las especies se pueden adaptar a algún tipo de estas tres curvas, ¿no? Entonces, digamos que estos ya son parámetros establecidos y que nosotros como biólogos pues debemos de ser capaces de aprender a construir este tipo de curvas, ¿no? Entonces de eso se trata la clase del día de hoy, que yo les enseñe a construir este tipo de curvas para que cuando ustedes ya sean profesionales de la biología o que ustedes quieran hacer su tesis de investigación, pues entonces al menos sepan cuáles son los datos que se necesitan para poder construir este tipo de curvas, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna duda con los tipos de curvas que pueden encontrarse en la naturaleza? Profe, perdón, ahí entrarían también factores como pues los depredadores y todo eso, o no Ok. se indica. Bueno, recuerden que en poblaciones estamos únicamente estudiando a los individuos de una sola especie, ¿no? Entonces incluimos las relaciones intraespecíficas, es decir, las relaciones que existen entre una especie con otras especies, estaríamos hablando de una comunidad biológica. Ese es el siguiente nivel que ustedes en el siguiente nivel al que ustedes van a pasar, es decir, en cuarto semestre ya les doy comunidades y ecosistemas. Ahorita es importante que aprendan cómo se comportan las poblaciones, ¿no? Porque es el nivel más simple, ¿no? De cómo se encuentran agrupados los individuos de una población. Y ya el nivel de complejidad va subiendo en la materia de comunidades y ecosistemas, ¿no? Ahorita es un modelo, este tipo de modelos que les estoy presentando, eh, son modelos que se ajustan a poblaciones cerradas, ¿no? En este sentido, poblaciones cerradas hago referencia a poblaciones que no están siendo evaluadas
desde el punto de vista sistemático, ¿no? Sistémico, es decir, que es una población y que no depende de las condiciones climáticas, no depende de otros factores, ¿no? Porque de esa manera es más fácil la interpretación. Porque imagínense, todavía no comprendemos cómo son las curvas de una sola especie. Imagínense tener varias especies, pues va a ser todavía más complicado, ¿no? Entonces, tiene que ver con el nivel de complejidad del por qué lo hacemos con una sola especie sin incluir interrelaciones de tipo biótico y abiótico, ¿no? Las relaciones de tipo biótico son aquellas relaciones como el parasitismo, comensalismo, depredación, canibalismo, etcétera, ¿no? Y las de tipo abiótico, pues son las relaciones que existen pues las relaciones existentes entre los individuos de una población, de una o varias especies con respecto a su ambiente, ¿no? Okay. Bien, entonces, ¿dudas con las definiciones de los tipos de curvas, chicos? ¿No hay ninguna duda, jóvenes, por ahí? Bueno, si tienen dudas, pues ahí me pueden ir escribiendo en el chat por si tienen pena de decir sus dudas por micrófono. Ahí me escriben por el chat y las vamos viendo. Entonces, jóvenes, les recordaba o les recuerdo que deben de entrar a la sección de tareas de Microsoft Teams y ahí ustedes pueden descargar la plantilla de Excel que yo acabo de preparar. Bueno, se van aquí voy a ponerme aquí en equipo, se van a trabajos y van a irse hasta la parte de abajo donde está ya la opción que se llama práctica 4 o la casilla práctica 4 que se llama tablas de vida y curvas de sobrevivencia. Ustedes le van a dar entrar y ustedes lo van a ver de esta manera. Entonces, una vez que estén dentro de la actividad, les voy a pedir que ustedes descarguen este archivo, que es el mismo que estoy proyectando yo en la pantalla, aquí, con esta información con la que les estoy dando clase, ¿no? Entonces, ya una vez que lo descarguen, lo van a encontrar en su bandeja de descargas, ahí ustedes lo pueden encontrar, ahí lo descargan y lo abren. Y entonces les voy a pedir, jóvenes, que se coloquen en la pestaña donde dice curva tipo 1 y vayan eliminando las gráficas que aparecen del lado derecho, ¿no? Entonces, si se posicionan justo en la pestaña que se llama curvas tipo 1, lo primero que van a observar es esta gráfica, es una gráfica de dispersión con el eje X, con el eje Y, donde se está graficando la edad de los individuos de una población y la probabilidad de sobrevivencia. Ojo, chicos, esto que tienen aquí, este conjunto de datos que tienen ustedes acá, representa la información de una población cualquiera, ¿no? Puede ser planta, animal, etcétera, cualquiera. No sé si también se aplica a bacterias, a virus o a hongos, pero de lo que sí estoy seguro es que se aplica para plantas y animales sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Les decía o les platicaba que para nosotros los biólogos ir a campo y saber la edad de los animales o de las plantas en vida silvestre, pues es demasiado complicado, al menos que tuviéramos su acta de nacimiento, podríamos ver la edad y la fecha en la que nació y calcular su edad, pero eso es imposible, ¿no? En la naturaleza no existen ese tipo de registros, ¿no? Entonces nosotros como biólogos clasificamos a la población, a los individuos de una población en categorías de edad. Esas categorías de edad, recuerden que lo que hacemos cuando vamos a campo,
pues es ya sea poner trampas, poner alguna otra estrategia para poder capturar a los individuos, capturarlos, manipularlos, poderlos medir, poderlos pesar, ponerles una marca para saber a qué individuo corresponde. Y una vez que ya hicimos todo ese proceso durante un periodo de tiempo determinado por el estudio, pues entonces a lo que llegamos nosotros los biólogos es al tratamiento de los datos, ¿no? Estos datos fueron recogidos de una población cual sea, y entonces ahora nos toca a nosotros como biólogos analizar qué tipo de sobrevivencia tiene esa población. Entonces, de este lado, esta columna significa sobrevivencia. LX es el símbolo de sobrevivencia o es la clave o es la representación de cómo nosotros identificamos la sobrevivencia en términos biológicos, ¿no? Que la representamos con LX, ¿no? Entonces, lo que hicieron o estos datos representan es que los individuos de la edad cero, es decir, desde que nacieron hasta que tuvieron un año, sobrevivió el 100%, ¿no? Todos los que nacieron, todos sobrevivieron. Los individuos de la edad de un año, el 90% sobrevivió. Los individuos de 2 años, el 81% sobrevivió. Los individuos de 3 años, el 75% sobrevivió. Y los individuos de 4 años, sobrevivió el 1%, ¿no? El 10%, perdón. ¿No? ¿Cómo se hace este tipo de curvas, chicos? Entonces les voy a pedir que ustedes allá en su computadora me vayan siguiendo para que ustedes vayan haciendo sus propias gráficas en su computadora. Lo que me van a entregar, pues básicamente va a ser este mismo archivo de Excel, junto con los ejercicios que vamos a ir haciendo ahorita a lo largo de la clase. ¿Sale? Entonces les voy a enseñar cómo pueden hacer este tipo de curvas en Excel. Excel es también un excelente software para hacer diferentes tipos de análisis de datos, ¿no? Construir gráficas. Seleccionamos, Profe, mande. ¿le cambió algún dato a la tabla? Es que se me había trabado la computadora, porque no tengo la misma gráfica. Ajá, acabo de eliminar 3 gráficas que estaban de este lado. Entonces, a ver. Voy a subir nuevamente este archivo para que todos trabajemos el mismo archivo, jóvenes. ¿Sale? A ver, lo voy a editar. Editar tarea. Quitar. Agregar recursos. Gracias por el aviso. Sale. Pues entonces ya lo deben de tener ahí, chicos, en su Microsoft Teams, en su sección de tareas, de trabajos. Ya debe de estar el mismo archivo que estamos trabajando, ¿no? Que estoy trabajando. ¿Sale? Entonces me quedé en las curvas tipo 1, ¿no? Que son este tipo de curvas tipo 1, que son las que presentan los humanos, que son especies que tienen poca descendencia y que dedican mucho tiempo al cuidado parental. Entonces seleccionan ambas columnas y se van a ir a esta pestaña que se llama Insertar. Le dan clic y una vez que aparece el submenú,
se van a ir hasta esta pestaña o este conjunto de opciones que se llama gráfico de dispersión X y Y o gráfico de burbujas. Le van a dar clic y van a seleccionar este que aparece en medio, dispersión con líneas suavizadas y marcadores, ¿vale? Y entonces ya tienen su curva de sobrevivencia para esta tabla de vida. Le van a dar doble clic. A ver. ¿Todos me van siguiendo, chicos, por allá? Jóvenes, ¿me van siguiendo? Sí, profe, Que ¿podría uno, que volver a diga que sí. repetir Sí, profe. Ah, la muy de bien. doble clic o como dijo? Ajá, le dan doble clic y les va a aparecer este submenú que aparece aquí. Y se van a ir a donde dice diseño rápido. Y van a seleccionar la primera opción, el diseño número 1. Y entonces van a editar su gráfica. Aquí le van a poner sobrevivencia. Aquí le van a poner la edad. ¿Vale? Aquí van a poner curva de sobrevivencia tipo 1 y van a eliminarle este que dice sobrevivencia para que se vea mejor la gráfica. Y también es importante pues darle formato, chicos. Le dan doble clic a la tabla, a la gráfica, perdón, y se van a inicio. Aquí ustedes ya pueden cambiarle la fuente a la gráfica. Yo le voy a poner Arial 12 y que todos los, el texto esté en negritas, ¿no? Y de esa manera entonces me queda la curva tipo la curva de sobrevivencia tipo 1. ¿Sale, chicos? ¿Les salió por allá? Mándenme captura de pantalla ahí por el chat. ¿Profe, puede volver a repetir, por favor? Sí, voy a repetir la curva tipo 2. Aquellos que ya les salió la curva tipo 1, pueden irme mandando ahí capturas de En diseño pantalla. rápido, ¿cuál le puso, profe? Ahorita lo repito, Nancy, para que en diseño rápido le doy doble clic, diseño rápido y el primer diseño que aparece, ¿no? Es el diseño 1. Ok, gracias. Ajá. Bueno, es el mismo proceso que voy a realizar, pero ahora con las curvas tipo 2 se hace igualito. Igualito como hice la curva tipo 1, vamos a hacer la curva tipo 2. Entonces, recuerden, seleccionamos ambas columnas. La primera variable representa la edad de los individuos de una población y LX significa la sobrevivencia del número de individuos correspondientes o que sobrevivieron de esa edad, ¿no? Entonces, seleccionamos y nos vamos a ir a la pestaña Insertar. Y nos vamos a ir a este submenú de comandos que se llama Insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Entonces le doy clic aquí y le doy seleccionar este gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. ¿Sale? Selecciono el gráfico y me sale esta opción que se llama diseño rápido y le voy a pedir que que aplique el diseño número 1 porque de esa manera me da la opción de editar los ejes que le voy a poner sobrevivencia. Aquí le voy a poner la edad. Y en este lado vamos a poner curva de sobrevivencia tipo 2. ¿Sale?
Selecciono la gráfica, me voy a inicio y aquí yo ya puedo editar mi gráfico para que quede pues chido, bien presentable, que quede bien hecho, ¿no? Elimino este indicador y entonces ya tengo mi gráfica, mi curva de sobrevivencia tipo 2, ¿no? Puedo editar aquí los formatos para que me salga igualita, que vaya desde el 1 hasta la 4. Le puedo dar clic derecho y le doy dar formato al eje. Entonces, le pido que el máximo sea 4 y le doy aceptar y el principal. Y ahora voy a editar este eje. Le doy clic derecho, le doy dar formato al eje y le pido que máximo me dé el 100%, ¿no? De la sobrevivencia. Entonces, de esta manera, jóvenes, pues ya queda la curva de sobrevivencia bien editada, igualita a la que les acabo de presentar. Entonces, 5 minutos, chicos, para que ustedes hagan la curva tipo 3, ¿sale? Entonces son 11:33, 11:38 para que hagan las curvas de sobrevivencia tipo 3 con estos datos. Profe, ¿Sí? ¿cómo hizo la última parte del formato para el eje? Ah, claro. Mira, estamos aquí voy a irme aquí a esta de curva tipo 1. Entonces seleccionas el eje, en cualquier lugar te posicionas, que quede seleccionado, le das clic derecho y le das dar formato al eje. Entonces, aquí te salen las opciones y yo le voy a poner 4, ¿no? Que es el valor máximo y le doy Enter. Y entonces ya me sale, ya se corta el eje a la unidad que yo deseaba. Y del lado derecho igual selecciono con clic derecho el eje vertical, le doy con clic derecho y con clic izquierdo le doy dar formato al eje y le pido que solamente me lo dé hasta el 100% de la sobrevivencia. ¿Sale? Y ya te sales y ya queda entonces la curva como está aquí, ¿no? Gracias, profe. Sí. Ok. Entonces, la curva tipo 3. También le tenemos que agregar sobrevivencia y curva del tipo sobrevivencia y así. Sí, sí, Mariam, hay que agregarle pues todas las características. Recuerden que nosotros como biólogos pues debemos de explicarle, o una gráfica debe de ser tan representativa que por sí sola se pueda leer, cualquier persona pueda leer, ¿no? Entonces, si nosotros le quitáramos esta información de la edad o quedara una curva sin los ejes, pues no sabríamos a qué se refiere cada uno de los ejes. Entonces, de preferencia siempre lleva o es lo recomendable, es lo ideal que lleve el nombre o qué significa cada uno de los ejes. A ver, Esme, la de tipo 3, muy bien, te falta reducir los ejes, Esmeralda, el eje de la edad, hasta 4. Y bien, se ve bien. A ver, Roberto Carlos, curva tipo 3.
Está al revés, Carlos. Esta es la curva de sobrevivencia tipo 1. Carlos Romero. A ver, Esmeralda. Ya la habíamos visto. Ya de Carlos Romero ya te comenté que no está bien. Esa es curva tipo 1. Sebastián. Esta tampoco es curva de sobrevivencia tipo 2. Recuerden, aquí pueden irse al tipo de curvas que les acabo de mostrar y pueden ver qué tipo de curva es. Por ejemplo, esta es la que me acaba de mostrar, ¿quién es? Sebastián. Es una curva de tipo 1, ¿no? Tiene esta forma, ¿sale? Hay que corregir por ahí, chicos. Sebastián, igual, curva de sobrevivencia tipo 2 es tipo 1. Omar, muy bien. Curva de sobrevivencia tipo 3, está bien. A ver, Federico, está bien. También curva de tipo 3. Muy bien, chicos. Azul, curva de sobrevivencia tipo 3. Muy bien, Azul. Entonces, pues parece ser que ya más o menos la entendieron, ¿no? Ya saben hacer curvas de sobrevivencia. Y entonces ahora viene un reto un poquito más complicado. He preparado un ejercicio aquí en este mismo archivo de Excel. Entonces, les quería platicar acerca de este experimento, de este estudio que realizó un ecólogo que se llama Olaus Murier. Este ecólogo, imagínense, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de este Murier y no sé, me imagino pensando que fuera él dentro del Parque Nacional Monte McKinley en Alaska, ¿no? Entonces, lo que hizo este ecólogo fue caminar, ¿no? A lo largo de todo el territorio del Parque Nacional y pues los muflones, que son estas especies de cabras, son cabras, bueno, no son cabras, más bien son familia de las cabras, son más parecidos a los borregos cimarrones, ¿no? Que habitan, todavía tenemos borregos cimarrón en Baja California, que es un tipo de borrego cimarrón o carnero, que todavía tenemos aquí en Baja California, les decía, y es familiar de este muflón, ¿no? Entonces imagínense lo que hizo esta persona. Anduvo caminando de 1930 a 1940, o sea, durante 10 años anduvo buscando cráneos de muflones muertos dentro de ese parque nacional, ¿no? Entonces, cada vez que se topaba o cada vez que encontraba un cráneo de muflón dedal, usaba el tamaño de los para clasificarlos con base a su categoría de edad, ¿no? Entonces, él pudo calcular tasas de sobrevivencia, tasas de mortalidad de los muflones a lo largo de 10 años, ¿no? Entonces, los muflones estimó que mueren, 54 mueren al alcanzar los 5 años de edad. Por ejemplo, aquí se tenían aproximadamente 1000 muflones al inicio de la población para facilitar la población o para estandarizar la población. Se llevó a 1000 muflones y esta población de muflones pues va muriendo o van perdiendo individuos en función de que se van muriendo ejemplares en la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, se murieron 54 muflones que tenían una edad de 0 a 5 meses.
se murieron 145 muflones que tenían una edad de 5 meses a 1 año. Se murieron 12 muflones que tenían entre 1 y 2 años de edad. ¿Cómo calculó Muriel la edad de los años? Resulta que los carneros pareciera que existe una correlación entre el tamaño de las cornamentas y los años de edad. Cada una de estas líneas que se aprecian aquí, que se ven como estas protuberancias, indican la edad del individuo, es decir, por cada año que crece se va incrementando una de estas capas celulares y que por lo tanto se van acumulando a lo largo de los años. Entonces de esa manera se puede calcular la edad, es una manera empírica de saber la edad de los muflones, ¿no? Pero es lo que se tiene y es la forma en cómo se abordan este tipo de estudios. Entonces, chicos, la tarea y lo que me tienen que entregar como parte de esta actividad es que ustedes elaboren la curva de sobrevivencia de los muflones utilizando estos datos que aparecen aquí. No les voy a decir qué columna van a utilizar porque pues eso depende de que ustedes se pongan a reflexionar, lean bien el enunciado, lo que les pide y entonces aquí mismo ustedes me entreguen la gráfica y me expliquen a qué tipo de curva pertenece la que ustedes calcularon para el muflón. ¿Sale? Van a hacer lo mismo, pero ahora comparando o haciendo dos curvas de sobrevivencia para una especie de planta X, cualquier planta puede ser, pero que habita tanto en la selva como en el bosque, ¿no? Entonces, es la misma especie, pero tiene dos poblaciones en dos ambientes diferentes y entonces lo que se quiere probar o lo que se quiere saber es cuál es la sobrevivencia de la población en la selva y cuál es la curva de sobrevivencia en el bosque y por qué son diferentes esas curvas, ¿sale? Entonces de eso se trata la tarea, que resuelvan el ejercicio 1, resuelvan el ejercicio 2, desarrollen de igual manera o hagan las curvas de sobrevivencia de los ejemplos que acabamos de hacer y esto me lo envíen a la plataforma de Eminus, ¿no? A la plataforma, perdón, de Microsoft Teams para que yo pueda calificarles su actividad. ¿Sí queda claro, jóvenes, chicos? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, gracias, chicos. Vamos a estar todavía otros 15 minutos si quieren avanzar en ir haciendo esa tarea que les acabo de dejar y vamos despejando dudas a ver qué les va saliendo, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí voy a estar por cualquier cosa. Sí, gracias. Sí, de nada. Profe, Sí, profe. Paul. ¿La clase la va a subir a YouTube? Sí, sí la voy a subir. Así es. Bueno, es que no pude, al principio se me trabó el internet y no supe de qué hablo. Muy bien. No nos fuiste siguiendo ahorita, a Nada partir más de pude que hacer fuiste. la última tabla, digo, la última curva. Bueno, pues básicamente se trata de que repliques así como hiciste la última curva, pues ahora también lo hagas para la curva, para esta pestaña que dice curva tipo 1, curva tipo 2 y resuelvas los ejercicios. Y ya para que pues di un poco de introducción y un poco de teoría de qué significa esta información, cómo se obtiene, ya entonces pues sí ves el video para que te des cuenta, ¿no? De qué se trata. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te escucho? disculpe, ¿cómo para el, sí,
Para reducir el eje de la edad, es que no lo entendí. Ah, bueno, ¿estás por viendo mi internet. pantalla? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, la veo. Ah, bueno, pues mira, entonces, ya que tienes la gráfica, voy a hacerlo desde el principio. Seleccionan ambas variables, ambas columnas, le dan insertar y se van a la opción de insertar gráfico de dispersión o de burbujas. Seleccionan esta pestañita y se van justo a este que aparece en medio, dispersión con líneas suavizadas y marcadores. ¿Sale? Cuando lo seleccionan, les aparece esta ventana o esta pestaña y le van a dar diseño rápido y van a seleccionar el primer diseño que aparece aquí para que les dé la opción y que puedan editar los ejes. Sobrevivencia, aquí ponen la edad, aquí ponen curva tipo 3, eliminan este y entonces una vez que estén aquí en la gráfica se posicionan sobre el eje con clic derecho que se seleccione y con clic izquierdo, con clic izquierdo seleccionan y con clic derecho le dan dar formato al eje, ¿sale? Y entonces aquí aparece el límite máximo del eje y entonces aquí le vas a poner 4.0 o 4 como quieras, le das enter y entonces ya queda reducido el eje. De este lado el mismo procedimiento, clic izquierdo, clic derecho, le das dar formato al eje y aquí reduces a 1 o 100%. Recuerden que la sobrevivencia siempre va desde 0 hasta el 100%. Esa es la escala de medición de la sobrevivencia. Y ya para editar seleccionan la gráfica, le dan, pues no sé, algún tipo de letra, Arial 12, para que se vea presentable, ponen el mismo color de letra para toda la gráfica y aquí pueden pues jugar con los colores, seleccionan el color de la gráfica o de la serie, de los marcadores por ejemplo, o aquí aparecen las opciones para colorear. ¿Sale? Así más o menos. Sí, gracias, profe. Ok. Pero, profe, a mí me dio muy raro mi curva. A ver, manda una por el chat. Ya se la mandé. A ver. Ok, no es así. Tienen que pensar, ¿no? Estamos evaluando sobrevivencia, ¿no? Recuerden, sobrevivencia, no mortalidad. Entonces tienen que identificar en el conjunto de datos cuál es la sobrevivencia. Ah, ya vi, profe, gracias. ¿Sale? También le reducimos los números de abajo. ¿Cuál es, perdón, Mariam? También le reducimos el número de abajo. El número de abajo, ¿cuál es el número de abajo? Los,
Los ejes. En las gráficas, sí, de preferencia hay que reducirlos, ¿no? Los ejes, normalmente ustedes observan cuál es el valor máximo, ¿no? Que está en la tabla de vida. Estas son tablas de vida. Entonces, para el caso de los muflones, pues 14 sería la edad máxima, ¿no? Entonces, los ejes deben de ser máximo 14, ¿sale? ¿Sí eso te referías, Mariam? Sí, mismo. Ah, bueno, ok. Profe, Mandé. así debe de quedar. A Envío. ver. Federico. No, Federico, no está bien. Ah, sí. Entonces, ¿a qué tipo de curva se parece esta? A ver. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, Es 4, como más parecida a la tipo 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, es una curva tipo 1, ¿no? Uh-huh. A ver, Nancy. Ah, mira, Nancy, en realidad estás graficando el número de sobrevivientes, ¿no?
es el número de sobrevivientes. Recuerden que nosotros estamos trabajando con las tasas de sobrevivencia, ¿no? Entonces Nancy no es con esa variable, ¿sale? Maestro, está bien como lo envié. Mande. Está bien como lo envié. A ver, ahorita lo checo. Azul también. Está bien. Sí. Sebastián también. Sí, entonces, a ver chicos, lo voy a hacer yo aquí en mi, en mi Excel. Entonces, miren, les decía que este tipo de datos, pues, fueron recabados en campo por 10 años, ¿no? Imagínense todo el trabajo que se hizo para poder tener esta matriz de datos, ¿no? Finalmente, para llegar a estos datos, se tuvieron que haber registrado 1000 muflones del año de 1930 a 1940. Y recuerden que nosotros estamos analizando curvas de sobrevivencia, curvas de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que nos debemos de fijar en el conjunto de datos? Pues, ¿dónde está la sobrevivencia o la tasa de sobrevivencia? ¿Cómo se calcula una tasa de sobrevivencia? Pues es básicamente restar el 100%, que sería el total de la población, menos el porcentaje o la tasa de mortalidad de la fracción de individuos del intervalo de años que corresponde. Entonces, miren, aquí yo resté 1, que es igual al 100%, menos el 0.54, que es la tasa de mortalidad, ¿sale? ¿De dónde viene este 0.54? Pues básicamente de dividir el número de muertos, entre el total de sobrevivientes, ¿no? Esa es una tasa, esa es una relación de proporción. En realidad esta es una probabilidad. La probabilidad de que sobrevivan individuos del muflón de una edad de 0 a 5 meses es del 0.54%, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese tipo de curvas o qué significa que haya muy pocos muertos a primera edad? Pues que hay mucha inversión en cuidado parental. Las hembras de los muflones pues cuidan a sus crías a más no poder, y de hecho, como su comportamiento es de tipo de manadas, o como manadas, habitan en manadas, entonces entre toda la manada cuidan a las crías, por lo tanto es muy baja su tasa de mortalidad. Conforme se va incrementando la edad, ustedes se van a dar cuenta que la mortalidad aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? No vamos a graficar la tasa de mortalidad, vamos a graficar la tasa de sobrevivencia. Entonces, seleccionamos la primera columna, seleccionamos la segunda columna y entonces le damos insertar, gráfico y gráfico de dispersión. El que se encuentra en medio, gráfico de burbujas, ¿sale? Le damos diseño rápido, el diseño número 1, ponemos en el eje de las Y la sobrevivencia y en el eje de las X la edad de los muflones, y aquí vamos a ponerle curva de sobrevivencia tipo 1, ¿no? Digo, no es una curva tan perfecta como la que se tiene aquí de este lado, pero al menos se puede apreciar ese tipo de comportamiento, que los individuos jóvenes se mueren muy pocos y conforme va incrementando la edad, se van haciendo viejos, entonces empiezan a morir, ¿no?
¿Cómo interpretaríamos esta gráfica desde el punto de vista de la biología de la especie? Pues tenemos que conocer un poco, ¿no?, acerca de cómo se comporta la población en vida silvestre, ¿no? Entonces les decía, debido al comportamiento de los muflones que en vida libre se agrupan en manadas, los machos y hembras cuidan demasiado de las crías y de los juveniles, por lo tanto, las muertes o la tasa de sobrevivencia es muy alta entre los 3 años hasta prácticamente los 8 años de edad. Se tiene una sobrevivencia prácticamente del 90%, pero a partir de los 9 años ya se nota una disminución en la sobrevivencia, en el porcentaje de sobrevivencia, hasta los 13 años, que prácticamente 13 años, ¿no?, que la sobrevivencia bajó casi al 1%, ¿no? Y existe dentro de la población todavía un gran número de individuos adultos de 14 años aproximadamente. Estos individuos adultos seguramente deben de ser los machos alfas, hembras alfas de las manadas, y por lo tanto estos individuos son los que crían o son los que se reproducen y son los que mantienen a la población al siguiente año al siguiente periodo de vida, ¿no? Entonces es un tipo de equilibrio entre el número de individuos que sobreviven y los animales reproductivos, ¿no? Entonces, más o menos así, chicos, esperaría que ustedes hagan la interpretación de este tipo de curvas para este ejercicio, ¿no? Ya aterrizando la curva a la biología de la especie, ¿no? Para eso pues tendrán que leer un poquito acerca de cómo se comportan las poblaciones de el muflón de Dall, ¿no? Un borrego salvaje del noreste de Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿sí más o menos queda claro, chicos? Sí, profe, ya envié la mía por si la quiere ver. Sí, ya las estoy viendo aquí, jóvenes, todas salen igual. Entonces, pues, ¿alguna otra duda, jóvenes? Les queda de tarea, si no hay dudas, les queda de tarea que hagan el ejercicio 2. Recuerden que es una gráfica para la población de selvas, otra gráfica para la población del bosque, y deben de responder estas preguntas, ¿sale? Aquí mismo las responden y ya me lo envían con su nombre, le cambian aquí el nombre del archivo y le ponen su nombre y me lo envían a través de la plataforma Microsoft Teams para que yo pueda revisar su aprendizaje, chicos. Si les Sí, parece profe. bien. Sí, está bien. Bueno, pues. Muy bien. Pues ya voy a dejar de grabar.